que siempre odió nuestra vida austera, a menudo se rebelaba contra mí. Después de graduarse de la escuela secundaria, se fue de casa y nunca volvió. Por otro lado, Kevin ha sido un niño de mamá desde pequeño. Siempre me abrazaba y me decía, mamá, gracias por trabajar tan duro cuando llegaba a casa del trabajo. Eso siempre me hacía muy feliz. Por supuesto, a medida que crecía, los abrazos dejaron de suceder, pero siempre parecía preocuparse por mí. Rara vez escucho de David ahora, pero Kevin y yo nos mantenemos en contacto regularmente y él visita casa con frecuencia. A menudo me sorprende lo diferentes que resultaron ser mis dos hijos. Un día Jesús de Cado pregunta, oye, tengo a alguien, quiero casarme. ¿Puedo traerla la próxima vez que tenga un día libre? Estaba emocionada y le dije que no podía esperar para conocerla. Pensar que mi pequeño Kevin quiere traer a casa a la mujer con la que quiere casarse. En su día libre, Kevin trajo a su prometida Julia. Mucho gusto, soy Julia. He escuchado mucho sobre ti de Kevin y estaba deseando conocerte, dijo Julia mostrando su hermosa sonrisa. Como alguien que Kevin traería, ella tenía una vibra muy amigable y accesible, y me gustó en el momento en que la vi. En realidad, ya hemos reservado un lugar para la boda en 6 meses, pero aún no hemos decidido el tipo de ceremonia. ¿En serio? Es un evento único, la vida para ti, Julia, así que tenemos que hacerlo. Los tres en un buen rato discutiendo la última boda. Me sentí tan feliz al pensar en mi hijo casándose que me encontré llorando mientras hablábamos. Unos días después, todavía emocionada por la boda de Kevin, le dije a uno de los vecinos que mi hijo menor se va a casar. Pues dirás, después de David, ahora Kevin, las cosas buenas siguen sucediendo. Entonces ella soltó una bomba. ¿Sabes? David se casó hace poco y ahora Kevin está siguiendo sus pasos. ¿David se casó? Mientras estaba allí, parada confundida sobre lo que estaba sucediendo, alguien comentó. ¿Sabes? Mi hijo mayor fue invitado a la boda de David y asistió. ¿No lo sabías, Linda? No había escuchado nada sobre David casándose. Sorprendida por la noticia y corría casi sin David. Había pasado un tiempo desde la última vez que hablamos. No hemos estado en contacto recientemente, así que esperé ansiosamente a que David contestase en mi tele. Entonces escuché una voz familiar. ¿Hola? ¿David? ¿Te casaste? ¿Qué quieres decir? ¿Tuviste una boda sin decirme? Cuando pregunté, David respondió con un poco de molestia. ¿Y qué? ¿Te casaste sin siquiera decírmelo? ¿Por qué no me invitaste a tu ceremonia? Porque es vergonzoso. ¿Qué? ¿Porque eres pobre, mamá? ¿No me entiendes? No te invité porque eres pobre. Me quedé atónita y al principio no pude entender lo que quería decir. Avergonzado porque somos pobres, estaba tan confundida que no podía encontrar las palabras para responder. Entonces una voz de mujer se escuchó en la línea. Hola, soy Kate, la esposa de David. Eres bastante lenta, ¿no, Linda? ¿No entiendes lo que David está tratando de decir? Resulta que soy hija de un CEO, ¿sabes? Mi papá dirige su empresa. Antes de que sé que David es mi viuda y tampoco es el próximo mes, los derechos de gestión de la empresa serán suyos. ¿No has oído hablar de la corporación SCAT? Bueno, supongo que alguien que vive una vida miserable como tú no lo sabría. Las palabras de Kate me dejaron sin palabras. Tom, ¿realmente alguien podría decirle eso a su suegra? Por eso David ya no quiere tener nada que ver con una persona pobre como tú. Es vergonzoso, ¿verdad? A partir de ahora, ¿podrías dejar de contactarnos? ¿Lo entiendes, verdad? Estaremos tirando en pasos por heladas. Kate me dijo cosas realmente horribles, menospreciándome con palabras tan duras. Mientras estaba paralizado con el teléfono en la mano, podía escuchar la risa de Kate a través del auricular. Entonces la voz de David se escuchó diciendo, así es como son las cosas, así que deja de contactarnos. Tener a alguien como tú, tan pobre como mi madre alrededor es simplemente vergonzoso para mí. Es una vergüenza, ¿verdad? Con que esto estoy cortando nuestros lazos familiares. Ahora es un extraño. Adiós. Y con eso la llamada terminó. Me quedé atónito y no pude moverme por un tiempo después de esas crueles palabras de David y Kate. Me sorprendió saber que David me había estado evitando. No podía entender por qué diría algo tan cruel, especialmente siendo familia. Al día siguiente, Kevin y Julia vinieron a discutir los planes de la boda.
Debatí si contarles sobre las palabras hirientes de David y Kate, pero el shock era demasiado para soportarlo solo. Al escuchar la historia, Kevin se enfureció. No podía creer que mi propio hermano fuera capaz de tanta crueldad. Julia también estaba enojada, cuestionando cómo alguien podría decir esas cosas a su propia madre. Les agradecí a ambos por su apoyo, disculpándome por sacar un tema tan desagradable. Pero Kevin me aseguró que no había necesidad de disculparme. No podía entender cómo alguien, sin importar cuán rico o poderoso, podría tratar a su suegra con tanto desprecio. Parecía que ser la hija de un CEO le había dado a Kate un sentido de orgullo, pero no pude evitar preguntarme si la corporación Scat era realmente tan exitosa como decían. Fue entonces cuando Kevin tuvo una realización. Me vio quesvara y luego procedió a buscar algo en su teléfono inteligente. Mientras esperaba, confirmó sus sospechas. Luego me preguntó si me cambió a estar desindola. Estaba indeciso, todavía luchando con mis emociones, pero Kevin me aseguró que podía manejarlo. No podía soportar la idea de ser humillado de nuevo, y Julia aceptó tener a Kevin allí también. Conmovido por su preocupación, no pude evitar emocionarme y agradecerles a ambos. En 6 meses, Kevin recuperó medicina. A pesar de estos tan prebrisa amarillo, sabía que solo había una cosa que podía hacer para mostrar mi gratitud hacia Kevin y Julia, así que insistí en que aceptaran un pequeño detalle de mi aprecio. Fue un momento largo. Gracias a la extensa red de contactos de Kevin y Julia, muchas personas vinieron a asistir a la ceremonia. Cuando llegué al lugar, inmediatamente vi un rostro familiar, David. A su lado estaba Kate, con su presencia llamativa. Se veían incómodos y fuera de lugar cuando me vieron, esperando que me burlara una vez más. Si estamos. Kate dudó antes de decir que todo estaba bien. ¿Qué pasa con ese atuendo? ¿Parece un trapo? Ja. Me escudriñó de pies a cabeza con esas palabras. No me hables tan familiarmente. Te lo he dicho, ahora somos extraños. David me respondió bruscamente. Sus palabras duró lo peor, pero simplemente respondí. ¿Así? Bueno, eso es todo entonces. Güey. Ellos se quedaron mirando, probablemente sorprendidos por mi respuesta indiferente, pensando que estaría más molesto. Pero no iba a ser tan fácil. El arrepentimiento por sus palabras hacia mí aún estaba por venir. La boda fue un gran reto. La coordinación y el personal fueron perfectos, el pastel de bodas fue maravilloso y la comida fue tan buena que no dejó nada que desear. Mi asiento en la boda estaba relativamente cerca de David y Kate. Los escuché hablar mientras comían. Oye, ¿no es esta comida y pastel caros? ¿Tu hermano rico? Él solo soy de oficina normal, ¿verdad? Tal vez su esposa sea la que tiene dinero. De hecho, una boda de esta calidad habría requerido fondos sustanciales. Habría sido imposible para Kevin, un empleado de empresa, y Julia, una maestra de jardín de infantes, pagarlo por su cuenta. A medida que la boda llegaba a su fin, era hora de que Kevin me expresara su gratitud. Kevin me miró y dijo, nunca podré agradecerle lo suficiente a mi madre por la educación preciosa que me dio. Estoy más agradecido con ella que con nadie más. David y Kate, que habían estado escuchando las palabras de Kevin con aburrimiento, se sorprendieron al escucharlo. La razón por la que la ceremonia de hoy es tan fabulosa y lujosa es porque mamá contribuyó financieramente para que sucediera. Con la revelación, David y Kate parecían a punto de saltar de sus sillas. Intervaron miradas y de inmutaste. En lugar de usarlo para sí misma, mamá había estado dinero sin darse ningún lujo pensando en sus hijos. Generosamente ofreció ahí que nada de hoy. Así que esta maravillosa ceremonia no fue solo gracias a nosotros, fue posible porque mamá estaba aquí con nosotros. El padre de mi difunto esposo, mi suegro, me dejó una herencia de $2 millones. Me había dejado esa tierra antes de fallecer, pensando que sería de alguna utilidad. Vivía modestamente, sin tocar la herencia, ahorrándola para cuando mis hijos fueran verdaderamente independientes para sus bodas. Sin embargo, David y Kate se habían casado arrogantemente sin informarme, excluyéndome de sus vidas. Si tan solo me hubieran mantenido informada,
Incluso esa herencia habría sido utilizada de manera adecuada. La herencia se habría convertido con David. En medio de la ceremonia, David y Kate levantaron la voz frente a todos los asistentes y gritaron: «Oye, ¿por qué no nos estás dando la herencia? Queremos otra parte. Esto antes gana. Aries, ese dinero debería ser para nosotros, ¿es así? No te lo estás quedando tú, ¿verdad?» La atención de todos se centró en ellos mientras me gritaban. Esto era de esperarse. Les dije fríamente: «Esto no tiene nada que ver con ustedes. ¿No acabo de decir que somos extraños? ¿Por qué debería darle una herencia a un extraño?» David en pánico dijo: «Pero eso no está bien. No sabíamos que tenías ese tipo de dinero. De la conocida en nuestra madre». Aún hablé condescendientemente, incluso en esta emoción. De repente, Kate cambió una cara sonriente y dijo: «Somos familia, ¿verdad? No es demasiado tarde. Te dejaré volver con David». No, esto... Casi me reí de lo predecibles que eran sus respuestas. La multitud en el lugar, inicialmente emocionada, miraba con consternación una vez que ni siquiera me entendía lo que estaba haciendo. Luego Kevin, a través del micrófono, se dirigió a David y Kate. «Ustedes son los que dijeron que querían cortar lazos con mamá, ¿verdad? No queremos tener nada que ver con personas que solo buscan en ti. Manténganse fuera de nuestras vidas y salgan de aquí ahora». Insatisfechos, los dos terminaron haciendo un escándalo, arrojándome cosas desde la mesa. Cuando Kevin lo personal y cansado se acusaron, la escuela se lo pidashe. Luego Kevin se levantó de nuevo, disculpando por la molestia. Seguida en Vanesguya. Ya sea que haya dinero o no, ella sigue siendo nuestra preciosa madre. Y la multitud respondió con un cálido aplauso. Son eso, el vínculo entre Antinos y su esposa rompió. ¿Por qué David y Kate estaban tan obsesionados con la herencia? Les de disparbi de Tatrich y Kate se declaró en bancarrota on warranty. Kevin ya sabía de antemano que la empresa de los padres de Kate estaba en problemas. Sí, así lo sometande. Como parte de su rutina diaria, ejecuta órdenes de compra y venta de acciones y bonos para inversores y monitorea los precios de las acciones de muchas empresas. Hace 6 meses, Kate me mencionó a Scat Corporation. Parece probable que ni David ni Kate lo supieran, ya que estaban presumiendo por teléfono. Pero Kevin sabía que la empresa probablemente se declararía en bancarrota. Los padres de Kate probablemente se apresuraron a aprobar su matrimonio con David y les dejaron la empresa para evitar ser cargados con deudas ellos mismos. Y luego la empresa se declaró en bancarrota poco después. David y Kate, que no sabían nada, de repente se encontraron con una deuda abrumadora y no tenían dónde vivir. Kevin sabía esto, pero decidió no decírselo a David, incapaz de perdonar los terribles insultos de David hacia mí. Como resultado, David y Kate ahora están alquilando un viejo apartamento, con Kate trabajando como cajera en un supermercado y David haciendo trabajos de construcción mientras busca un nuevo trabajo. Deben estar sintiendo las dificultades de trabajar para ganarse la vida. Habrían estado desesperados por mi necesidad, pero la vida no es tan dulce. Deben darse cuenta de lo duro que es darle a alguien un ex, incluso a tu propia madre. Después David llamó a mi teléfono celular muchas veces. Por supuesto, no tenía intención de ayudar a David, y fue él quien nos declaró extraños. Kevin también dijo que no tenía intención de ayudar a David, y bloqueamos todo contacto. Y ahora, en realidad, estamos construyendo una pequeña casa nueva de una sola planta en un pequeño terreno un poco alejado de la ciudad. Había una posibilidad de que David viniera a nuestra antigua casa. Así que usamos el dinero que habíamos ahorrado para David para la nueva casa en su lugar. Estamos ansiosos porque la casa se esté terminada. 4 meses después de la boda de Kevin y Julia, descubrieron que Wamo era embarazada. El pensamiento de tener nuestro primer nieto es realmente emocionante. Vamos a guiar mi número específica de juego para mí. Solo estuve a Kevin y Julia, quienes se llaman su pretendente, y vive en ustedes para siempre. Mi nombre es Keith. Vivo en Nueva York con mi esposa Karen. Solíamos trabajar en la misma empresa. Aunque estábamos en diferentes departamentos, estábamos en el mismo piso. Y al principio solo nos saludábamos. Me parecía increíblemente atractiva y eventualmente asentarme con ella en el área de descanso de la empresa durante el almuerzo. A partir de ahí, comenzó a hablar más.
Durante una de nuestras conversaciones, sugerí, ¿qué tal si salimos a tomar algo alguna vez? Su respuesta fue, claro, pero voy a llevar a una compañera de trabajo linda, así que recomiéndame un buen lugar, por favor. Recuerdo sentirme en la cima del mundo cuando ella aceptó mi invitación, ya que siempre pensé que ella debía ser popular. El fin de semana siguiente, salimos a tomar algo en un grupo de 3 hombres y 3 mujeres, llevando a nuestros compañeros de trabajo y subordinados. Karen usó en Team de Princess complete Abins. Por supuesto, yo compré ir billete estoy interesado en Karen, así que él era bastante animado y nos divertimos mucho. Cuando el ambiente cambió hacia ir a un lugar, fingí estar borracho en el grupo, terminando en un hotel con Karen. Nuestra relación comenzó de manera poco convencional, pero eventualmente nos convertimos en pareja y decidimos casarnos unos años después. En ese momento algunas colegas mujeres parecían preocupadas, pero yo estaba demasiado lleno de alegría ante la perspectiva de tener una esposa hermosa como para preocuparme mucho por sus inquietudes. Mirando hacia atrás, desearía haber prestado más atención a lo que esas mujeres decían. En la vida matrimonial, que había anticipado estar llena de felicidad, no siempre fue un camino fácil. Mi trabajo de repente se volvió muy exigente. Me quedaba hasta tarde todos los días, e incluso tenía que trabajar los fines de semana. Fue un comienzo desafiante para nuestra vida matrimonial, que esperábamos disfrutar plenamente. Me preocupaba que la falta de comidas compartidas hiciera que Karen se sintiera sola. Lo siento por estar tan ocupado últimamente que no hemos podido tener comidas juntos, me disculpé. Está bien, ella me tranquilizó. Me da tiempo para enfocarme en las cosas en casa. Había estado almorzando con un amigo que conocí a través de mi trabajo de medio tiempo y había sido bastante satisfactorio. Me alegra escuchar eso, respondí, pero no te esfuerces demasiado, Keith. Me sentí aliviado al ver que Karen se estaba manejando bien en casa y encontrando sus propias formas de disfrutar la vida, incluso cuando yo no podía prestarle mucha atención. Aproximadamente un año después de nuestro matrimonio, mi trabajo finalmente comenzó a estabilizarse y comenzamos a disfrutar nuestros fines de semana juntos. Aproveché al máximo este tiempo saliendo con Karen y tratando de compensar los momentos que nos perdimos durante nuestro primer año de matrimonio. Un día, Karen mencionó, creo que empecemos a intentar tener un bebé. El momento parecía adecuado, ya que mi trabajo acababa de llegar, ahora un buen punto de parada, y había pasado exactamente un año desde nuestra boda. Estoy encantado. Eventualmente, descubrimos que Karen estaba embarazada de una pequeña vida creciendo dentro de ella. Le pedí que le bastante tiempo para su salud. La respecto a mi padre, mis hermanos ante. Mis colegas y jefes celebraron con nosotros y me impulsó la misión de ganar más para apoyar a mi esposa e hijo. Ambos conjuntos de padres estaban emocionados por la llegada de su primer nieto. Y antes de que el bebé naciera, estaban discutiendo quién compraría la cuna, el cochecito y otros elementos esenciales. Las interacciones familiares también aumentaron acercando a todos. Varios meses después, fuimos bendecidos con la llegada de un niño sano. Cuando toqué sus pequeñas manos y pies por primera vez, me acordé hasta las lágrimas. Es curioso cómo es tan adorable que nunca me canso de mirar. Solo el pensamiento de que podré verlo crecer durante décadas me hizo sentir que mi vida tenía sentido. El niño era la viva imagen de Karen, y todos decían que sería un rompecorazones cuando creciera. En el clavo, no veía mucho de mí en él, pero supuse que habría muchas charlas de padre e hijo de las que sería responsable en el futuro, y eso estaba bien para mí. 3 años después, en uno de mis días libres, Karen mencionó que iba a salir a almorzar con algunas amigas mamás, así que me quedé en casa con nuestro hijo de 3 años. Estábamos viendo la televisión cuando de repente se enfermó. En sí estaba sufriendo de vómitos y diarrea, luciendo tan miserable, pero lo llevé corriendo a la clínica local. Le envié un mensaje a Karen solo para decirle que estábamos en la clínica, pero que no se preocupara. El doctor pensó que era solo un resfriado, pero decidió hacer una prueba de sangre solo para estar seguro. La prueba confirmó que era solo un resfriado, pero mientras miraba los resultados de la prueba, me di cuenta de lo agradecido que estaba por mi familia y el amor que compartíamos.
El doctor Steinhut Therapeutin. Me topé con una verdad impactante. El tipo de sangre que aparecía era B. Lo murmuré para mí mismo, o eso pensé, pero salió lo suficientemente alto como para que el doctor me mirara con cara de desconcierto. Soy tipo I Karen es tipo O. Pues gastinate ter un hijo tipo me desconcerto. En ese momento mi mente era un torbellino de confusión. Me dije a mí mismo que debía hacer algún error una y otra vez, pero no podía descartar una creciente sospecha. Cuando llegamos a casa, Karen ya había regresado y me preguntó cómo había ido todo, pero no estoy seguro si respondí adecuadamente. No importaba cuándo pensar en ella, yo no podía llegar a una conclusión satisfactoria, y sin nadie a quien recurrir, decidí hacer una prueba de ADN. La espera por los resultados fue agonizante. Y aunque seguí con las rutinas de responder a Karen y a mi hijo, mi mente se sentía confusa. Los dos claros, el no ir a pie, se sintió como si todo lo que había construido se derrumbara de repente. Nunca había experimentado un sentimiento así antes, ni siquiera cuando reprobé un examen o me dejó una novia. Después de los resultados me encontré incapaz de ver al niño como mi hijo, e incluso empecé a preguntarme por qué este niño vivía en mi casa. Puedes pensar que después de criar a un niño durante 3 años, incluso si no es de sangre, se desarrollaría afecto. Pero no fue así para mí. Mi rechazo podría haber sido hacia la falta de ética de Karen al hacerme creer que el niño era mío. Podría haber fingido no darme cuenta, y tal vez el tiempo habría curado a nuestra familia y nos habría devuelto la felicidad. Pero empecé a perder el apetito, y aunque me obligaba a comer, no me quedaba en el estómago. En mi límite, la única solución que se me ocurrió fue el divorcio. Así que busqué consejo de un compañero de trabajo que había pasado por eso. Invité a mi colega mayor a tomar algo después del trabajo al día siguiente, y le conté todo. Karen y yo éramos conocidos por nuestra buena relación, y como éramos un romance en el lugar de trabajo, ella todavía estaba conectada con mis colegas. Al principio, mi colega pensó que era una broma, pero a medida que escuchaba, se puso serio y me presentó al abogado que lo había ayudado durante su divorcio. Pero mientras lo contaba todo, podía ver que se ponía cada vez más serio, y finalmente me puso en contacto con un abogado que lo había ayudado durante su propio divorcio. Unos días después, fui directo a la oficina de Chicago con en mano. Cuando le mostré los resultados de ADN en su oficina, incluso él parecía sorprender mi preparación. Nada, tío. ¿Estás seguro de que quieres un divorcio? Sin dudarlo. Trabajé en 2 términos, y lo único que quedaba era discutirlos con Karen. El abogado aconsejó tener a un tercero presente durante la conversación para evitar disputas más adelante, así que acordamos que él estaría presente. Para tener un registro, también decidí grabar la conversación. Ese fin de semana, le dije a Karen que saldríamos, dejé al niño con sus padres y bajo el pretexto de una cita, la llevé a la oficina del abogado. Al principio, ella llamó a otro hombre y preguntó, ¿por qué estamos en la oficina de un abogado? Pero cuando se dio cuenta del ambiente serio, su risa desapareció. Ojas, permítame, Saren. Después que luego hablar de los futuros, Karen fue mostrada los resultados de la prueba de ADN por el abogado. Y cuando escuchó la demanda de que yo quería un divorcio, la custodia de nuestros hijos y un reembolso de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, comenzó a temblar incontrolablemente y su rostro se puso pálido. Parecía estar ahogándose, su boca abriéndose y cerrándose, pero... Señora, por favor, cálmese. Ochimde, ¿netzra? Cuando el abogado dijo esto, Karen tomó una respiración profunda y tratando de componerse, comenzó a hablar. El padre del niño era el gerente de la tienda donde Karen trabajaba a tiempo parcial. Cuando mi trabajo tenía ocupado y vivíamos como barcos que pasaban en la noche, él se acercó a ella. Sintiéndose sola, Karen aceptó una invitación a cenar, pensando que era inofensivo, pero ese mismo día cruzaron una línea. Su aventura no terminó con solo ese encuentro. Me mintió sobre ir a almorzar con amigos y se encontró con él varias veces. Al principio estaba tomando anticonceptivos, pero un día se olvidó de tomarlos, y por casualidad se encontró con el gerente ese día y quedó embarazada. Temiendo que yo descubriera, me dijo que quería un hijo. Cuando escuché enferme, Karen misma no sabía de quién era el hijo hasta que nació,
pero después del nacimiento se dio cuenta de inmediato, basándose en el tipo de sangre, que era del gerente. A medida que el niño crecía, Karen pensaba que se parecía al gerente, pero asumió que si se quedaba callada, no se descubriría. Después de escuchar la historia de Karen, el abogado preguntó, ¿todavía tiene información de contacto de esta persona? Sí. Entonces llámalo ahora mismo, por favor. Karen estaba visiblemente conmocionada e insegura de qué hacer. Tiene que informarle que tiene un hijo, insistió el abogado. Al darse cuenta de que la resistencia era inútil, Karen hizo lo que se le indicó y realizó la llamada, acordando encontrarse con el gerente cerca de la oficina del abogado. El día de la reunión vi a Karen y al gerente frente a la parada de autobús que parecía una estación. El abogado hizo unos sellos y les pedimos que vinieran a la oficina. El gerente, incapaz de comprender la situación y riendo nerviosamente, nos siguió. Cuando escuchó la brava historia de Karen en la oficina, gradualmente se pálido. Cuando el abogado transmitió mis demandas a Karen, el gerente previamente pasivo, bañando a Karen con insultos. Por favor, mantengamos la calma ante esto, intervino el abogado. El gerente luchando con contener su pánico, cometió Rusted. Aparentemente, había escuchado a Karen expresar sentimientos de soledad a otro miembro del personal a tiempo parcial en la tienda, y con motivos ocultos, la invitó a tomar algo y la llevó a casa. A pesar de saber que estaba casada, siguió adelante con su acción. Al escuchar esto, el abogado afirmó firmemente, en ese caso, también pagará pensión alimenticia y manutención de los hijos al esposo. Recuerde, tenemos esto grave, así que si va a juicio tenemos la... El harán en pánico, país, cualquier exceso es, ainda iniciativa. ¿Está casado? Ese anillo en su mano izquierda es bastante revelador, Yuk. ¿Llamarás pues aquí? Incluso el descarado gerente gritó que era imposible, pero finalmente aceptó, después de ser persuadido de que la verdad saldría a la luz en una demanda, y su esposa fue llamada. Cuando la esposa del gerente escuchó la historia del abogado, se enfureció. Me lanzó su anillo de boda hacia el gerente y gritó, «Nos estamos divorciando». El abogado y yo logramos calmarla. Y ella rompió en llanto, diciendo que realmente quería el divorcio, y le dijo al abogado que hiciera que su esposo pagara cualquier pensión alimenticia necesaria. Al final, Karen, al no tener ingresos, solo tuvo que pagar una cantidad mínima de pensión alimenticia, mientras que el gerente tuvo que pagar el resto de la pensión alimenticia y manutención de los hijos en un acuerdo. Después de eso, estaba mentalmente exhausto de todo el proceso y tuve que tomar una licencia en el trabajo. El divorcio se finalizó y este normalmente en la academia estoy muy que he estado trabajando duro, impulsado por la motivación de apoyar a mi familia, pero ahora no encuentro ninguna satisfacción en mi trabajo. Aún así, los colegas y jefes a los que consulté sobre el divorcio me han estado animando diciéndome que deberíamos sumar algo una vez que me haya establecido. He llorado y me he disculpado con mis padres en casa por todo lo que ha sucedido. Los he preocupado tanto que estoy pensando, una vez que mi estado mental esté estable, podría llevarlos de vacaciones al extranjero. A veces siento como si escuchara una voz llamándome papá desde algún lugar. No puedo entender qué es esto. Dicen que no es culpa del niño, pero ¿está mal que simplemente no pueda ver a ese niño como mi hijo? Para ser honesto, siento que nunca podré resolver esto por el resto de mi vida.